En el día de hoy voy a enseñaros un portafolio que he estado creando hace un par de meses para una parte de nuestra comunidad privada, de nuestra academia, y que hemos creado siguiendo unos parámetros matemáticos, visualizando un largo plazo en el cual podríamos tener esas grandes subidas en el mundo cripto como parece que está ocurriendo, pero también a su vez preparado para aguantar mucho mejor de lo normal cualquier caída masiva que tuviéramos en ese proceso. Se trata de un portafolio a largo plazo donde cada una de las cosas que hemos metido tiene un motivo en sí. Ahora os lo voy a explicar paso a paso para que lo vayáis entendiendo mejor, pero quería hacer este vídeo para que vierais cómo simplemente teniendo en cuenta unas cuantas reglas y no volviéndonos locos a la hora de entrar en absolutamente todos los proyectos, podemos conseguir muy buenos resultados a largo plazo, y eso contando que estas grandes subidas podrían ser solo el comienzo, que no necesitamos cientos de miles de dólares para poder generar dinero en criptomonedas y a su vez asegurarnos de que nuestro dinero está invertido en proyectos seguros. Antes de nada, recordaros que tenéis abajo en la descripción nuestra nueva comunidad completamente gratuita de Telegram, donde vamos poniendo todos los días noticias, nuevos airdrops que van saliendo, toda esa información que necesitáis para estar informados de lo que ocurre en los mercados. Vamos a empezar ya con el portafolio. Y chicos, aquí el SEO editor viniendo desde el futuro, y es que literalmente 2-3 días después de que haya grabado este vídeo con el portafolio, mientras estaba editando para subirlo y tal, ya que no es un vídeo que necesite subirse instantáneamente, sino que es un vídeo más preparado, enseñándoos y explicándoos un poco el proceso de la creación de ese portafolio, necesitaba subiros esta captura. Y es que literalmente en estos menos de 3 días que han pasado, el portafolio se ha hecho un por 2,5 desde el 100% que ya estaba, es decir, una absoluta locura. Este portafolio se empezó con entre 10.000 y 12.000 dólares en enero del 2024 y a día de hoy ya ha superado los 50.000 dólares. De hecho, creo que ya cuando lo veáis aún habrá subido un poquito más, pero quería enseñaros esta captura en tiempo real porque es una locura lo que está explotando todo. Lo que estáis viendo aquí es un conjunto de proyectos que han sido elegidos según unas características en concreto que a nosotros nos interesaban para ese largo plazo, para tener un estilo de portafolio que cumpliera unas condiciones concretas y que fuera también bastante conservador de cara a los próximos meses. Como os digo, lo hemos hecho de esta forma más conservadora porque esperábamos que sí, que Bitcoin se pudiera comportar de esta forma tan positiva, pero si os fijáis hay algunas altcoins que no han acabado de arrancar, o al menos por ahora, pero nos sigue pareciendo bastante extraño que Bitcoin haya llegado prácticamente a sus máximos históricos, mientras que las altcoins sigan aún muy por debajo de esos máximos. Si queréis saber un poquito más el por qué podría estar pasando esto, os dejaré por aquí arriba una tarjetita con el vídeo que subimos explicando la burbuja.com, que ocurrió en el año 2000, esa gran crisis que tuvimos, y que esas altcoins, esos proyectos minoritarios podrían estar sufriendo un efecto similar. Pero bien, como estáis viendo aquí, este portafolio lo empezamos más o menos a finales de diciembre, hace 3 mesitos aproximadamente, con unos 10.000 dólares más o menos, y actualmente ha llegado a superar esos 18.000. Lo que voy a hacer es ir explicándoos varios de estos grupos que veis en la parte izquierda, ya que lo hemos dividido según varios ecosistemas que nos parecían que podrían tener más potencial que otros a día de hoy, y dentro de esos ecosistemas hemos elegido X criptomonedas que de nuevo
cuentan con una ventaja competitiva o un aspecto que a nosotros nos interesaba para lo que queríamos hacer con este portafolio. Os voy a ir desvelando las que me parecen que son las más importantes o las que han tenido más éxito en los últimos meses y explicaros también un poco el motivo del por qué. Pero bueno, de momento casi hemos hecho un 100% de nuestro portafolio. De hecho, no he apuntado aquí las últimas compras que hicimos justo antes de que empezaran a explotar los ecosistemas de Solana y Optimism, porque lo que hacemos es también darle seguimiento a este portafolio, ir añadiendo o quitando cosas según lo que va ocurriendo en el mercado. Pero mis alumnos me han dicho que lo tienen sobre 23 mil dólares, es decir, un 130% por encima en tan solo 3 meses. Algunos me diréis, bueno, pero eso se podía ganar con una meme coin o con X criptomoneda. Sí, pero estamos hablando de un portafolio orientado a capitales un poco más altos que, además de tener ese potencial de crecimiento, también funcione de manera más conservadora en el caso de tener grandes caídas por el medio. Y en eso nos podemos fijar aquí. Vemos como al principio creció el portafolio y aquí tuvimos estos días a mediados, finales de enero, donde el mercado estaba corrigiendo y, como veis, el portafolio ni siquiera bajó de su dinero inicial, sino que se comportó de forma muy estable cuando el mercado estaba cayendo un 20, un 25%. Y de nuevo vemos esa estabilidad las siguientes semanas hasta empezar a explotar cuando se animó todo un poco más. Es decir, no solo nos centramos en ese potencial al alza, sino también en que se comporte mejor en el caso de que ocurran grandes correcciones, porque eso también después en diferentes puntos en concreto nos va a permitir hacer pequeñas recompras que de nuevo en el futuro vuelvan a alinearse con el resto del portafolio y explotar de nuevo. Una de las partes más importantes de este portafolio ha sido sin duda el ecosistema de NEAR. En este gráfico de la derecha podemos ver el comportamiento de este portafolio comparándolo con la tendencia o la subida que ha tenido Bitcoin. Como veis, su rendimiento ha sido menor que el de propio Bitcoin, pero ha acabado un poquito por encima de ese 0%, es decir, ha salido en positivo. Como vemos, no demasiado, pero esto lo bueno es que se debe al bajo rendimiento de las monedas más volátiles que elegimos en este ecosistema de NEAR. Es decir, a nosotros nos interesa que sí, que las monedas volátiles bajen lo que quieran, suban lo que quieran, pero siempre nos aporten ese extra de volatilidad. Pero lo más importante es que las monedas más fuertes o que nosotros esperábamos que fueran más estables son las que se han comportado realmente bien, porque sería como un dinero seguro en comparación con las monedas más volátiles. Creo que se me está entendiendo. Y quería presentaros también el proyecto de WOO. WOO, como sabéis, es un exchange que ya ha salido en el año 2020-2021 y que su token tuvo una explosión tremenda en el anterior bull run. Como estáis viendo, llegó a alcanzar más o menos los 1,6 y muchos de vosotros recordaréis justamente este token porque se le dio muchísimo bombo y creó muchos millonarios. Muchos traders famosos empezaron a utilizar esta plataforma y cada vez se fue haciendo una bola de nieve con ese marketing y consiguieron alcanzar sobre los 3.000 millones de dólares de market cap en esos máximos. Actualmente aún conserva más de 800 millones y de hecho ha sido un proyecto que apenas bajó de los 400 millones incluso en bear market. Eso nos habla muy bien de todo el trabajo que hay detrás de este exchange y de que no dependen directamente del precio de su token para nada. Y como sabéis, en los últimos meses he estado probando diferentes exchanges para operar yo personalmente como con mi empresa. Y hemos estado probando a fondo la plataforma de WOO. En concreto, obviamente, la parte de trading con futuros, que es la que más nos interesa. Sobre este exchange podría destacar sobre todo la sencillez con las que se pueden hacer cualquier tipo de cosa y también que se ve todo muy pero que muy profesional. Aquí a la izquierda tenemos
la parte de trading, que es esta que estáis viendo. Justo en esta parte de la derecha tenemos para cambiar el apalancamiento, que tenemos hasta un por 50 en Bitcoin, y las diferentes órdenes en limit, en market, etcétera. Y aquí abajo todos los demás botones que necesitamos para añadir take profit y stop loss, también con la posibilidad de hacerlo antes de abrir la propia operación, y después los botones de comprar y vender. Justo hace un rato hice una pequeña operación de muestra también para enseñaros, aquí la tenéis muy pequeñita, fue simplemente aprovechando esta ruptura estructural y después la subida hasta los máximos anteriores. Muy sencillita para haceros este ejemplo, pero voy a abrir otra muy pequeña, por ejemplo con $80, para enseñaros cómo funciona. Simplemente en este caso le voy a dar a vender, ahí está, podemos incluso quitar el aviso de confirmación y ya entraría la operación al momento. Como veis, aquí está, nos pone que de momento vamos perdiendo $1 y el resto de data que necesitamos en nuestra operación. Aquí también podemos cambiar diferentes cosas que queremos que nos aparezcan, es todo muy personalizable, y aquí podemos también elegir si queremos un precio en concreto al cual nos cobre esa operación si sigue bajando y tome esos beneficios, o si la queremos dejar en market para simplemente darle a close y que se nos cierre en el propio momento. Después aquí a la izquierda en la cartera tenemos nuestra wallet con nuestro USDT, nuestras criptomonedas y demás, y aquí abajo todos los depósitos, retiros, transferencias. Simplemente dándole a depositar ya podemos elegir todas las redes con las que queremos depositar, en este caso USDC o cualquier otro tipo de criptomonedas. Podéis ver lo fácil y toda la cantidad de criptomonedas que tenemos disponibles. También tenemos la opción directamente de comprar criptomonedas con tarjeta Visa, Mastercard y otros métodos de pago. Después en esta parte de mercados tenemos toda la información detallada de cualquier par que necesitemos y otra parte tanto de staking como de earning. Justamente en esta parte de earn tenemos porcentajes bastante jugosos como USDT hasta el 7,5% anual, BNB 6,5%, incluso el propio Bitcoin hasta un 4,5% anual, que no está nada mal. Por último tenemos una pestaña del leaderboard donde podemos ver los mejores traders según pues los últimos días, el último año, incluso del propio día, y ver un poquito sus gráficas y sus PNLs. Podemos ver por ejemplo el top 1 que entró al exchange hace 2 años y tenemos aquí su gráfica, o sea una gráfica un poco, bastante agresiva, que iba perdiendo $1 millón por aquí, que bueno, parece ser que estaba acumulando criptomonedas a full en ese momento, y claro, ya en el momento que todo empezó a explotar hemos visto cómo ha llegado a tener $10,5 millones de beneficio. Actualmente con estas bajadas lleva 9 millones, pero bueno, parece que el tío sigue holdeando a largo plazo. En resumen chicos, voy a cerrar ya rápidamente esta operación de ejemplo por aquí. Ahora mismo, bueno, pierdo $1, le daría confirmar y ya se nos cerraría. Como siempre os dejaré el enlace a Woo para que lo probéis por vosotros mismos en la descripción, ya que es una muy buena alternativa, sobre todo también para gente que reside en países donde hay muchísimas restricciones con el tema de futuros, como por ejemplo pasa en España, para que podáis seguir haciendo trading. Vemos que GRT ha subido un 67%, Nier se ha quedado prácticamente igual, Ontology un 12,20% y Aurora también se ha mantenido bastante bien. Luego, como os decía, las otras dos monedas volátiles, que son las que dan ese extra de ganancia cuando llega ese bull market real, nos da de momento absolutamente igual, porque también son las que entramos con menor capital. En resumen, muy contentos por quedar en positivo en el ecosistema de Nier sin tan siquiera haber performado de forma decente sus monedas volátiles, que son las que nos van a dar una ganancia real en el futuro, mientras el resto se mantengan ese portafolio en la misma cantidad de dinero de inicio o incluso más, es un 10 de 10 para nosotros, ¿entendéis? Otro de nuestros pequeños portafolios dentro del gran portafolio
es el del Gaming Ecosystem. En este caso sí que hemos crecido un 23, casi 24%, que realmente es más porque, como os digo, hay algunas entradas que no he apuntado en el portafolio, pero bueno. Y vemos que también se ha comportado bastante bien con respecto a esa subida de Bitcoin, porque hemos visto últimamente que no todas las altcoins han seguido en esa subida a Bitcoin. Por eso que este pequeño portafolio se haya comportado de una forma tan correcta es un punto muy positivo para nosotros. La primera de las criptos de este portafolio es Ronin, más 37%, la segunda es Found, 12%, Veracity, más 30%, Nakamoto Games, 29%, Ultra, 25%, y solo tuvimos una pequeña pérdida en Vulcan Forge, que ya sabemos que es un proyecto también a largo plazo. Lo que hicimos aquí para crear este pequeño portafolio de este ecosistema gaming es, como ya os decía en vídeos atrás, hablando en concreto de este nicho, que no nos debíamos volver locos en juego por aquí, juego por allá, sino que tendríamos que centrarnos en plataformas un poco más estables que tuvieran un extra, una ventaja competitiva y sobre todo en los estudios que creaban esos juegos. Por ejemplo, podéis ver que aquí no está Gala Games, que ha estado explotando en las últimas semanas, así que, como veis, simplemente teniendo en cuenta eso, ya hemos conseguido que nuestro portafolio aumentará bastante de precio. Después, otro de los más importantes es el de Real World Assets. Como veis, más 30% arriba. No nos vamos a ver todos uno por uno, porque si no tendríamos aquí para 40 minutos, sino que os voy a comentar los más importantes para que vayáis ojeando un poco, tengáis también esa idea de por dónde van a ir los tiros en los próximos meses. Y si queréis, si os gustan este tipo de vídeos y queréis que, por ejemplo, una vez al mes hagamos un seguimiento de este portafolio, reventad el botón de likes y ponérmelo en comentarios, ¿vale? De nuevo, muy buen comportamiento en este nicho, también un 30% por encima de cero en esa comparación con la subida de Bitcoin, y sin duda aquí hemos tenido un gran ganador, ¿no? Que es Original Track, uno de los proyectos que yo creo que en el canal más he comentado desde siempre, así que sin duda tenía que estar ahí. Luego tenemos a Realio, un 10%, Goldfinch se ha mantenido prácticamente igual, Clearpool un 28% y VXS un 15% también. Nada que decir, es un nicho que siempre os decimos que va a ser el futuro. Se trata de esa tokenización de activos de la vida real hacia el mundo Web3, hacia el mundo digital, y bueno, debería ser lo siguiente hacia lo cual fuera la humanidad, por decirlo de una manera que se entienda, ¿no? El siguiente nicho más importante, y como veis, un 238% arriba, o sea, más $2.000, o sea, una verdadera locura, porque hemos visto cómo CKB explotaba literalmente. Vemos aquí en el gráfico como este portafolio relacionado con los ZK Rollups. Pongo aquí Gate.io porque este mini portafolio lo compramos en Gate.io, que es donde estaban prácticamente todas estas criptos todas juntas, que bueno, si no tenéis cuenta, en Gate.io también os dejaremos el enlace en la descripción, ¿vale? 250 por encima de 0, 250%, y un 200% por encima de la propia subida de Bitcoin, una absoluta barbaridad. Vemos como CKB, Purify Protocol, que de hecho UFI ya ha bajado, como veis, en las últimas 24 horas, en los últimos 2-3 días ha bajado ya, pero aún así ya un 300% desde que nosotros hicimos esa entrada, es decir, un por 4, al igual que Nervos Network, al igual prácticamente que Telos también, y Fringe Finance, que sí que ha subido de nuevo esta última semana, en los últimos 7 días, ya había bajado muchísimo. Ayer ha vuelto a bajar, pero bueno, se mantiene ahí, menos 50%, como veis, es en la que menos dinero metimos porque era ese proyecto más especulativo. Como vimos también en Near, en esas otras dos monedas volátiles, pues pasa lo mismo con Fringe Finance. La metimos un poco pensando en, sí, tiene potencial de hacer un por 10, pero también tiene potencial de irse a cero, ¿no? Entonces siempre hay que añadir un poquito de volatilidad al portafolio. En este caso, de momento,
está en negativo, veremos en el futuro, pero los demás proyectos se han comportado de una manera brutal, ya lo veis. Después tenemos también aquí el mini portafolio de, bueno, lo llamamos máximo potencial, ha subido casi un 70%, también muy pero que muy bien, como veis también outperformeó la propia subida de Bitcoin, que eso es lo importante para nosotros, ir calculando toda esta data para después también añadir solo en proyectos que tengan X cosas en concreto, y en este caso tenemos a Stacks más 100%, a Cash Network también 90%, y las últimas 24 horas han corregido un poco, pero bueno, tampoco demasiado. Como veis, la mayoría de ellas son proyectos que han estado subiendo poco a poco y que en los últimos días han metido un petardazo, como por ejemplo pasa con Uniswap, como pasa también con Render, más 80%. Al llamar al mini portafolio máximo potencial nos referimos a monedas que ya de por sí son grandes, pero que cuentan con una gran utilidad también a futuro. Proyectos grandes que aún pueden llegar a ser más grandes. Por ejemplo, Stacks, cuando entramos tenía creo que 1.500 o 1.800 millones, ahora tendrá 3.600, 4.000 millones. Render más o menos lo mismo, Uniswap ya todos lo conocemos. Akash Network cuando entramos tenía como 600 millones o 500 millones, ¿no? Proyectos grandes, pero que tienen algo, tienen una ventaja competitiva o una utilidad de cara al futuro. Es decir, van a ser necesarias en el futuro. Y por eso yo creo que se están comportando tan bien. Por último, Quant, que es otra moneda exactamente del estilo. En este caso, subió un poco, volvió a bajar y ahora mismo está un 21% abajo. Pero bueno, no pasa nada. El total es un 70% arriba. Perfecto. Y por último, de los más importantes que vamos a ver en el vídeo de hoy, es sin duda el Hedera Hashgraph Ecosystem. Que bueno, ya si os fijáis podemos ver esto de aquí, que el worst performer, es decir, el activo que peor ha performado, que peor se ha comportado, es Karate, con un 70% arriba, ¿no? Que no está en negativo, que es un 70% arriba. Pero es que ya, como vemos, nosotros hemos elegido estas tres monedas. Luego yo en mi cartera personal también tenía Hashstarter, ¿no? HST, que se ha comportado también increíblemente bien. Creo que me hizo un por 3 o así. Ya le he cobrado parte de esos beneficios. Y el meme coin este de Grelf o algo así del ecosistema de Hedera también, que también ha hecho un por 3, un por 4. He cobrado y ya está. Pero las dos importantes ahora mismo, sabéis que el ecosistema de Hedera aún está en crecimiento, aún hay muchos proyectos pequeños, está todo empezando a crecer, está empezando a entrar muchísimo dinero y lo importante es que se haya reflejado en las que son para mí las dos principales. La propia moneda de HBAR, la moneda madre, la principal, y luego Saucer Swap, que como veis ha subido un 315%. Una absoluta locura el comportamiento que lleva Saucer Swap. Además, era una moneda de las que más habíamos invertido en este portafolio y la verdad es que estamos muy contentos con su buen comportamiento. De momento no tiene rival, por decirlo así, en su red. Veremos qué pasa en los próximos meses, si entra algún nuevo DEX que también capte esa liquidez, pero de momento Saucer Swap parece el rey. Así que chicos, quería con este vídeo enseñaros cómo simplemente analizando el mercado, utilizando la lógica y el estudio del funcionamiento de los mercados, del funcionamiento de cada nicho, de cada ciclo, podemos sin necesidad de invertir muchísimo dinero, en este caso son $10.000, que obviamente hay mucha gente que no tiene tanto dinero disponible para invertir, pero este portafolio es un ejemplo genérico que hicimos en $10.000. Varios de nuestros alumnos de nuestra academia tienen mucho más, no han metido esos $10.000, sino que han metido, por ejemplo, 20, 30, 50.000, incluso 100.000, simplemente haciendo el proporcional a lo que hicimos con este portafolio de ejemplo. Los que han invertido 100.000 solamente tenían que hacer un por 10 del portafolio que estábamos haciendo. Por otro lado, los que han invertido solo 1.000 hicieron un entre 10 de cada una de esas cripto que le dijimos que comprar. Si solo tenía 5.000, pues un entre 2 y así sucesivamente. Nosotros nos tenemos que fijar en el porcentaje, no en la cantidad de dinero ganado. Si inviertes $1.000, no esperes ganar 500.000, a no ser que te toque la lotería con una meme coin, entres desde el principio
etcétera, etcétera. Pero lo más importante es ir capitalizándose de una forma más consciente, poco a poco, y haciendo las cosas bien. Si tenemos 1000 dólares, no hay que tirar esos 1000 dólares o jugárnosla a una sola cosa, sino estudiar esos nichos y pretender que nuestros 1000 dólares se conviertan en 8000, en 10.000, en 15.000 al final del bull run. Porque el gran problema que tiene la gente es pensar que el mercado se va a escapar. Si hacéis un análisis y unas inversiones conscientes, vais a aprender a hacerlo siempre. No solamente vais a depender de un petardazo y luego nada más, sino que vais a aprender a ganar siempre dinero en el mercado, pase lo que pase, tanto si sube o si baja, que es lo que nosotros, por ejemplo, enseñamos en la academia. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis que sigamos echando un ojo a este portafolio a lo largo de los meses, haciéndole un seguimiento, reventad el botón de likes, no os olvidéis de pasaros por nuestra comunidad gratuita de Telegram, y también os dejaré por ahí abajo la página web de nuestra academia por si queréis echarle un ojo, y podéis preguntarme directamente a mi Telegram o a cualquier persona de nuestro equipo, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso, cualquier duda que tengáis. Muchas gracias por vernos como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.